Muy buenos días todavía, señoras y señores diputados al Congreso de Chihuahua. Señor diputado Jesús Villarreal, presidente del Honorable Congreso del Estado. Señor magistrado Siqueiros, representante del Poder Judicial en este acto. Estimado amigo, alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada Alvidres. Saludo la presencia del presidente municipal de Parral a esta ceremonia, Alfredo Lozoya. Al ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa, el coordinador de programas sociales del gobierno federal en el estado de Chihuahua. A todas y a todos ustedes, a los coordinadores parlamentarios. Voy a aprovechar este momento para compartir algunas reflexiones en torno de la trascendencia y la significación histórica del día de hoy, porque es un gran día que concreta una gran idea, basada, como todos los decretos que emite el Congreso, en una iniciativa que razonó bien la materia y logró la unanimidad en el Congreso de Chihuahua. Iniciativa que debemos, por cierto, al diputado Alejandro Gloria, del Partido Verde Ecologista de México. Es una gran idea que cada mes el Congreso de Chihuahua se traslade a Ciudad Juárez y que lo haya aprobado así por decreto. Un decreto que obligará a la legislatura a sesionar el último jueves de cada mes durante sus periodos ordinarios de sesiones, como lo establece el decreto que fue publicado recientemente, el 9 de enero de este año, para que quedara asentado en los acuerdos del Congreso. Desde las primeras legislaturas de Chihuahua, el Congreso del Estado discutió si debía tener o no una sede alterna en la fronteriza Ciudad Juárez. Por el peso histórico y la trascendencia constitucional de Juárez en el destino no solo de Chihuahua, sino de la nación. De hecho, cuando se declara a la frontera como la cabecera de uno de los 11 partidos en los que se divide geográfica y políticamente al Estado en su constitución, en su instauración, ya se discutía si acá debía estar una sede alterna. En varias épocas de la historia de Chihuahua, el Congreso del Estado ha sido itinerante. Lo hace para celebrar ocasiones especiales, sesiones solemnes para conmemorar aniversarios de la fundación de los municipios o para recordar las batallas heroicas, y se traslada y decreta oficialmente su sede a los municipios a los que acude. Pero es la primera ocasión en la historia de Chihuahua que el Congreso nombra como sede alterna a Ciudad Juárez, y eso es una enorme noticia para los juarenses, que deben saber aprovechar y tomarle la palabra al Congreso del Estado. Es una gran idea porque la cercanía no solo compenetra, sino también compromete. Los legisladores y las legisladoras van a estar ahora más atentos
y con una interlocución más directa con los sectores de Juárez. Y van a poder compenetrarse más de la problemática de la frontera. Pero ese mismo conocimiento comprometerá más a los representantes populares. Juárez tiene en el Congreso de Chihuahua 9 legisladores. Es una gran presencia. Es el mayor grupo de legisladores de un municipio de nuestro estado en el Congreso. Pero aún todos juntos, los 9 de todos los partidos, no pueden ganarle a la mayoría o al resto de los diputados si se pusieran de acuerdo. Ahora la cercanía con los juarenses les va a facilitar el trabajo de concientización sobre el peso político, el peso económico y el peso histórico de esta frontera. Y si me permite el Congreso, de eso quisiera hablar hoy. Porque Juárez está inserta en la historia de Chihuahua y de México de una manera singular y épica. Acá el Congreso le denominó heroica. Yo no me opongo, pero la lucha de Ciudad Juárez, la batalla de la frontera, es una batalla épica, porque es contra la adversidad, contra la distancia, contra el olvido y contra la indiferencia. Y sin embargo, esta ciudad fue refugio de la libertad y custodia de la República, porque aquí estuvo el presidente Juárez en ese peregrinar de defensa de la República, asentando su gobierno y dictando varios de los decretos más importantes de la defensa republicana. De hecho, es Chihuahua como estado la entidad en donde más duró y tuvo realmente su sede el gobierno del presidente Benito Juárez García. Desde la independencia, Juárez, Ciudad Juárez, podríamos decir que tuvo, junto con Chihuahua, pues ya un papel destacado, porque la Constitución del Estado de Chihuahua propiamente es un producto de la independencia de México. Y aquí se generó esa independencia con absoluta lealtad a las fuerzas insurgentes. Aunque Juárez estuvo lejos, como muchas de las fronteras del norte del país, o todo el norte del país, de la independencia, cuando la ruta de Hidalgo termina en el fusilamiento en la capital de Chihuahua, toda la entidad sabe asumir a la nueva república, a la nueva nación, al México independiente que nace, y Chihuahua es leal a ese momento. Pero es singular el momento de la reforma, es singular la aportación de Chihuahua a la Constitución de la República y a las leyes de reforma. Y no se diga el papel tan importante que Juárez tuvo y desempeñó en la Revolución Mexicana. La batalla decisiva, la batalla final, definitoria, la del 10 de mayo de 1911, que le permite a Madero regresar triunfante, es la batalla de Ciudad Juárez. Porque en Chihuahua y por los hombres de Chihuahua la revolución de 1910 fue victoriosa. De hecho, el único diputado, esto es muy importante que lo registren en los considerandos de este nuevo decreto, el único diputado que al Congreso Constituyente del 17 tuvo Chihuahua fue Manuel M. Prieto, que sin ser de Juárez, porque era de Camargo, era de la tierra de Luis Aguilar, porque era de allá, pero cuando fue electo por un distrito de Ciudad Juárez era presidente municipal de Ciudad Juárez. Es el único constituyente que tuvo Chihuahua en la redacción de la Constitución. Juárez siempre ha tenido una aportación muy importante.
y no se diga a la batalla por la democratización del país. No se entiende la alternancia democrática en México de los 80s y de los 90s sin la insurgencia cívica popular de los juarenses. La batalla y la gesta heroica de los juarenses contra el fraude patriótico que generó un hito en la democratización de México y que dieron los juarenses. Y en otras épocas fundamentales de la historia política reciente, la aportación de los actores políticos de esta ciudad ha marcado y dejado huellas indelebles, figuras ilustres, tanto en el Congreso local como en el Congreso federal. A mí me tocó el enorme honor de ser diputado al Congreso de Chihuahua cuando yo era también muy joven como ustedes. ¿No lo son? Yo llegué al Congreso de Chihuahua en 1992 y para mí es una de las experiencias realmente más enriquecedoras, porque el cargo de representante popular local es el más cercano a la gente. Y siendo el más cercano, les digo, señoras y señores diputados, a veces es también el más desconocido. Y esta cercanía del Congreso con Juárez va a ser un proceso retroalimentador para el Congreso y los juarenses. Van a conocer más de su labor, van a conocer más de cómo trabajan las comisiones del Congreso, qué hacen los representantes populares y al final de cuentas, en cada uno de sus votos, ¿a quién terminan representando los representantes populares? En una ocasión como esta yo no puedo dejar de secundar lo que nuestro alcalde ha dicho aquí. Agradecer al Congreso del Estado la altura de miras, el sentido de responsabilidad, la visión de futuro y el compromiso por el interés general, posponiendo los intereses particulares o partidistas al apoyar la reestructuración de la deuda del Estado de Chihuahua, que ha iniciado su proceso el día de ayer con signos de enorme éxito. Han concurrido varias instituciones bancarias y han hecho ofertas verdaderamente importantes que nos permiten lograr ahora una tasa de interés que andará en el 0.59%. Y eso es una obra de responsabilidad compartida entre el Ejecutivo del Estado y el Congreso de Chihuahua, que yo debo aquí también honrar, agradecer y decirle a los juarenses lo que ya les hemos dicho. Vamos a regresarle a Juárez lo que en justicia le corresponde, porque una gran cantidad de esos recursos de la reestructura vendrán en inversión productiva y en infraestructura para Ciudad Juárez. ¿Por qué? ¿Solo porque tiene un peso histórico Juárez en el devenir de Chihuahua y de México? ¿O porque los juarenses nos sentimos la trompa del tren? ¿O porque damos aquí la batalla de la identidad nacional en la frontera más intensa de México y Estados Unidos? No, o no solo por eso, sino porque Ciudad Juárez es el municipio donde se concentra el mayor porcentaje de personas en edad productiva, en empresas y en empleos. Aporta el 43.49% al Producto Interno Bruto del Estado
y cuenta con el 33.96% de las unidades económicas del Estado, porque contribuye con el 78% de las exportaciones estatales y, de acuerdo a los últimos censos económicos, esta región es la de mayor importancia en el Estado, generando más de 66.660 millones de pesos del valor agregado censal bruto. Esto es el valor de la producción que se añade durante el proceso productivo ejercido sobre los materiales que se consumen en la realización de una actividad económica. Y porque Juárez es la ciudad que en las contribuciones del Estado aporta el mayor porcentaje de ellas, en revalidación vehicular, en impuestos sobre nómina, y porque tenemos que corresponder a lo que los juarenses entregan. Y esto es lo que ustedes también están ahora avalando y siendo parte de ello, siendo actores de esto. Vamos a reconocerle a Juárez finalmente su peso específico en el Estado. Nosotros, en 1 año y medio de gobierno estatal, ampliamos aquí, con una reconducción presupuestal que también acordamos con el Congreso de 50 millones de pesos, la creación de 4 nuevas salas del Poder Judicial en esta entidad, en esta ciudad, 2 familiares y 2 penales. En los últimos 2 sexenios, particularmente en el del licenciado Reyes Baeza, porque él fue el que realmente creó las 5 salas en Ciudad Juárez, la quinta se la querían hacer ahí de agua, pero se rescató, hizo 5 salas en 12 años. Nosotros en 1 año y medio promovimos junto con el Poder Judicial 4 nuevas salas del Poder Judicial en esta ciudad. Y ahora el Congreso se va a reunir 1 vez por mes en Ciudad Juárez. Juárez ha sido llamada, y esta mañana acabamos de confirmarlo el alcalde y yo, la capital de la automatización, lo cual es un reconocimiento más que merecido. Hace más de 50 años aquí se generó la acción pionera de la industria, de la automatización, y hemos estado en un proceso de transición de la manufactura a la mentefactura, porque Juárez ha demostrado tener capacidad de trabajo de alto valor, de mucho talento, una mano de obra especializada y de calidad. Por eso ha podido protagonizar esta transición y la está logrando mediante la innovación, mediante el desarrollo económico, la capacitación y la formación de capital humano en nuevas tecnologías o tecnologías avanzadas. Yo solo apunto algunos datos, son solo algunos datos que ilustran el enorme potencial existente y las razones por las que debemos hacer los esfuerzos necesarios para impulsarla y para detonar mayores oportunidades para sus habitantes. Por ello celebro esta decisión del Congreso. Se comprometen y los comprometen. Y los juarenses deben aprovechar esta decisión histórica del Congreso. Aquí los van a tener al final de jueves de cada mes. Y aquí requieren de reunirse los sectores productivos y mostrarles también lo que es Juárez al Congreso del Estado y a través del Congreso a todo Chihuahua, para salirnos de la estigmatización que la magnificación creciente sobre los fenómenos delictivos reales ha hecho de Juárez, en donde no es cierto que la mayoría de la gente convive
o forma parte o está de acuerdo con lo que aquí sucede. La mayoría de la gente en Juárez es muy buena, es muy batalladora, es muy luchadora. Es gente que trabaja todos los días y ha sabido resistir en el tiempo los flagelos de la naturaleza, la bravura del desierto y la naturaleza humana, y también el desdén del centralismo que pocas veces ha entendido lo que esta frontera le ha aportado a la nación. Por ello los felicito, y cuantas veces me inviten por acá estaré junto con ustedes para acompañar esta decisión que tiene consecuencias jurídicas, no solo políticas y sociales. Acercarse a Juárez es acercarse a un mundo de oportunidades también, en el conocimiento de una región que lucha no solo por seguir siendo ese bastión de Chihuahua y de México, sino una comunidad binacional que defiende los valores compartidos, el libre comercio con el imperio más grande que ha tenido la humanidad. Ni más ni menos, ese es el significado de este día. Enhorabuena por la decisión. Me siento muy orgulloso de ser juarense y me siento muy orgulloso de estar este día con ustedes. Muchas gracias.